Como siempre, agradeciéndoles que sintonicen Neón y que nos acompañen a través de nuestras emisiones digitales en este ejercicio diario que hacemos del debate de las ideas desde el sector educativo en la República Dominicana. Soy Ana Bencosme y me place saludarles y esta vez pues en compañía en nuestros estudios también del señor Famligar. Good morning, DR. Hola, Ana. Tú sabes que una de las ventajas de manejar el centro educativo más grande de lengua extranjera de República Dominicana y obviamente un centro educativo que tiene tanto impacto sobre nuestro país ya de manera nacional, porque tenemos instalaciones tanto acá como en Santiago desde hace 18 años en Santiago, señor. El tiempo pasa, ya vamos rumbo a los 20 años en la ciudad de Santiago. Es que uno puede, para cualquier tema, uno tiene de dónde agarrarse. Y cuando vimos esto que sucedió en Haití, rápidamente dijimos, mira, tenemos que conversar con 2 o 3 personas. Obviamente, el mismo primer día pudimos conversar con el ex cónsul, ex embajador dominicano acá, ¿no?, en República Dominicana, sobre el tema, y hemos conversado con varias personalidades, pero hoy quisimos invitar al señor Daniel Pou para que converse con nosotros sobre esto, no solo en su calidad de politólogo, sino en persona que comprende y maneja, obviamente, todo lo que sucede, las interioridades del espionaje, pudiéramos llamarle así, porque yo no sé realmente, porque yo no soy de ese grupo. Me encantan las películas de espionaje y uno la ve y leer algunas novelas sobre eso, pero yo no me muevo en ese mundo. Pero el señor Pou obviamente es también padre de New Horizons, hoy en día abuelo de New Horizons, porque sus 2 hijas, que fueron alumnas extraordinarias, yo tuve el honor de que una de ellas fuera alumna mía, personalmente, hoy en día son madres. Bueno, una es madre de New Horizons precisamente en Santiago. Laura, que es tremenda psiquiatra, entonces ya tuvimos también por acá. Que también vino a New Horizons Radio, exactamente. O sea, Laura llegó antes que el padre. Entonces, don Daniel, un gusto para nosotros tenerla acá en el programa y poder conversar con usted sobre este tema de, vamos a decir, los 2 temas caribeños que están ocurriendo ahora mismo, que son Haití y Cuba. Haití obviamente no termina de aclararse la situación, sino que todo lo contrario, como que se torna todos los días más turbia, y quisiéramos por lo menos conocer su opinión sobre lo ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que usted entiende que va a ocurrir. Muchas gracias, señorita Bencosme y señor Garrido, por permitirme el privilegio de compartir con su audiencia algunas pinceladas, porque son temas bastante densos, que tienen muchas aristas, muchos abordajes. Y, claro, como padre y abuelo New Horizons que soy, pues me veo muy comprometido con esta comunidad a arrojar luz sobre 2 temas tan densos, 2 temas que están entre luz y sombra, pero que no terminan realmente por definirse, sobre todo el tema haitiano. El tema haitiano es el resultado de un proceso de lo que podríamos decir una clase política y un Estado fallido. No puede ser de otra manera. Este proceso, que al parecer se aceleró con la determinación de grupos de poder de sacar de escena al presidente Moïse, porque fue un proceso que por lo visto estaba planificado hacia más adelante, hacia una coyuntura donde no hubiera retorno frente a lo que se avecinaba, que era un proceso electoral en el próximo septiembre. Pues indiscutiblemente que es el resultado de las luchas de poder entre las élites haitianas. Las élites haitianas son élites con una visión muy corporativa y con un sentido, una falta de sentido de estrategia de lo que es el Estado. El Estado tiene que sobrevivir
por encima de todas las contradicciones que existen en una sociedad, porque el Estado tiene que ser el gran árbitro y como tal tiene que contar con los insumos para reproducirse. Lamentablemente las élites haitianas, que están integradas por sobre todo grupos corporativos, un tanto podríamos decir petrificados en un estilo de ejercer la política que ya no tiene espacio en el siglo XXI, pues han dificultado el salto hacia la modernidad de Haití. Y la muestra es todos los atrasos, no tan solo la pobreza material en que se ve sumido ese país. Haití es una suerte de presea que se han atribuido grupos en Haití para, a partir de esta situación, este estado de cosas, engrosar grandes fortunas, fortunas que muchas de ellas compiten con los mayores capitales de la región. Lo que pasa está que quizás no se transparentan porque parte de esas fortunas se manejan, se desplazan en un territorio que tiene esa línea divisoria imperceptible de lo que es la legitimidad y de lo que es ilegítimo. Es un tema, como le decía, bastante complejo. Bueno, indiscutiblemente que el magnicidio ocurrido en Haití, que le arrebata la vida al presidente Moïse, está perpetrado desde esas mismas élites. Creo que las actuales autoridades, aunque estoy excluyendo al nuevo primer ministro Henrique, que fue un hombre muy prudente, y recuerden que el día en que se produce el magnicidio, él había sido designado por el presidente Moïse como primer ministro, y quien asume el papel del presidente en la mañana, ya cuando se da a conocer el magnicidio al mundo, no es el presidente Moïse, fue el destituido primer ministro. Una situación que llamó mucho la atención, porque ya Joseph había sido desplazado de su puesto. Y claro, se produjo un vacío político extraordinario que fue realmente uno de los propósitos por los que este magnicidio se aceleró y se realizó en ese día. ¿Por qué? Porque había la oportunidad de quedarse con el puesto de primer ministro, sobre todo para sectores de la oposición del presidente Moïse, y también con la propia presidencia de la República. Parecía lo que se llama en ajedrez un jaque doble. Pero entonces, usted me está diciendo que lo que sucedió en Haití fue algo estilo Pupo Román acá. O sea, la idea era tomar porque Haití está dividido en dos fases, ¿no? Como es un gobierno parlamentario, tú tienes un presidente y un primer ministro. Correcto. Por el vacío institucional que allá hubo, el primer ministro no había sido elegido, sino que fue nombrado por el presidente. La coyuntura de Haití en el 7 de julio durante el magnicidio era una de un estado con un congreso que no existe desde hace más de un año, con un primer ministro recién nombrado ese mismo día o el día anterior, ¿no? Porque él muere, sí. Él muere a la 1:00 de la mañana, entonces el día anterior André Henry había sido nombrado, Claude Joseph había sido destituido. Obviamente eso no era como de conocimiento público de grande o de generalizado, vamos a poner así, porque en definitiva le permitió el hueco para que Claude Joseph tomara el liderazgo y asumiese él la conducción de las supuestas investigaciones policiales, del anuncio a la comunidad en general, etcétera, etcétera. Una Suprema Corte de Justicia con un presidente de la Suprema Corte de Justicia fallecido por COVID unos días antes, o sea, también estaba, digamos, desvalida la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Entonces, ¿cuál era el objetivo? O sea, porque en primer lugar, ¿quiénes provocan el magnicidio? ¿Fueron fuerzas externas? ¿Fueron los empresarios? El objetivo era hacerse, como usted dice, primero del primer ministro y luego que convocar a elecciones o poner ellos un presidente títere.
¿Dónde está esa figura de ese presidente títere? ¿Es una tal señora que aparece por ahí o es la señora que bajó la escalinata acompañando a Claude Joseph el otro día? No, particularmente yo no creo que sea ninguna señora que esté oculta tras bambalinas. Yo creo que en inicios era Joseph, Claude Joseph, que es una figura que tiene una ascendencia muy fuerte entre sectores de poder en Haití. Quiero hacerle una observación y es que Haití es el país de América Latina que más partidos políticos tiene. Y, seguido de Venezuela. Correcto. Bueno, y quizás después de República Dominicana. Sí, claro. Pero bien, lo que sucede es que realmente en Haití hay y yo estuve estudiando eso en estos días detalladamente. Allá cada facción de grupo económico tiene un partido. Entonces es muy difícil separar la paja del trigo. Claro. Porque cuando usted habla ya de grupos corporativos, que son nichos de poder reales, fácticos, también tienen su endoso político. O sea, no hay ausencia de eso en Haití. Entonces, a veces lo que es difícil determinar quién es que actúa, el grupo económico o el partido político. Entonces, Andrés Henry, ¿a qué grupo económico se debe? Mira, Henry era un hombre que se nucleaba en posturas moderadas. En posturas moderadas. Henry no era un hombre que ni iba al extremo de la balaz, ni iba al extremo de los grupos radicalizados del empresariado. Dese cuenta que Andrés Henry fue un ministro que trabajó con Martelly, formó parte del gran Sanedrín haitiano, que fue una suerte de consejo de notables y de ancianos que se estableció bajo el patrocinio del gobierno de los Estados Unidos y lo consideraron un espacio ideal para que por lo menos se refrendaran las grandes decisiones que había que tomar sobre Haití. Entonces, él es un hombre que nunca se le ha podido adscribir a un partido, aunque sí ha tenido vinculaciones más directas con los sectores moderados de Haití, que agrupan a una alianza variopinta de partidos políticos, pero Henry no era bien visto por los sectores de la cúpula empresarial, porque primero lo consideraban muy leal a los intereses de Estados Unidos y segundo, no es un hombre que ha dado muestras imprudentes de tener una vocación voraz de poder, sino más bien se ha manejado con un espíritu de concertación. Por eso usted se da cuenta que Henry, tan pronto Joseph se proclama presidente, Henry, ¿qué hizo? Se repliega, se retira de la escena para no contaminarse. Es la inteligencia del hombre prudente, visionario, que sabía qué giro podía tomar el proceso, porque el proceso podía tomar dos giros, o una guerra civil o una mediación de Estados Unidos donde se impusiera un retorno a la institucionalidad, que por lo visto es lo que se ha logrado hasta ahora. Y dése cuenta que ahora Joseph se tiene que retirar con su puesto original de canciller. Y claro, un puesto de canciller en Haití. Que lo van a destituir a los 2 días. No, y que va a estar con una camisa de fuerza impuesta del Departamento de Estado norteamericano. Ahí no hay mucha holgura para intentar buscarse una tendencia que lo vincule con Venezuela o que lo vincule con cualquier otro país que pueda constituir un elemento discrepante con la política norteamericana. O sea, es como cuando tú agarras el perrito y tú dices, yo te voy a dar buen trato, pero tú vas a estar sujeto a la pata de esa mesa. O sea, y es lo que han hecho. No lo han desconsiderado. También, incluso las investigaciones no se han encaminado hacia Joseph, porque esto podría crear una gran crisis en Haití. No por Joseph,
sino por los sectores que George ha intentado representar durante todo su desarrollo, todo su demiurgo en la sociedad haitiana. Dos cosas entonces, rápidamente. Primero, o sea, que los Estados Unidos, pero en primer lugar, los Estados Unidos lograron imponer su candidato, su visión, su, digamos, su estructura política sin crear grandes disturbios. Algo nunca visto. Una jugada magistral. Magistral, diría yo. Porque claro, nunca es así. A Biden le preguntaron muchas veces, bueno, van a intervenir, va a haber militarización, y siempre dijo, negó totalmente. Pero la CIA, el FBI y obviamente las fuerzas militares norteamericanas no han sido alejadas del magnicidio totalmente. No. Para nada. O sea, eso todavía está muy, digamos, en una nebulosa. Ese es el primer punto. Y la segunda interrogante es, ¿puede Henry dormir tranquilamente en suelo haitiano? Le voy a responder lo último. Henry es en estos momentos un procónsul. Procónsul. Similar a la figura de aquellos famosos procónsules. Procónsules romanos. Okay. Que eran una representación directa del imperio. Del imperio. Entonces, o sea, él realmente está en Germania, él no está en Roma. Claro, claro. Este señor tiene esa responsabilidad sobre sus hombros, el tránsito. Hacia otra cosa. Hacia otra cosa. Lo segundo es que... Y eso usted aduce con eso, que puede dormir en suelo haitiano porque tiene la protección real garantizada del imperio. Sí, porque usted sabe que cualquier intento de movimiento que se produzca, aunque puede... O sea que a Jovenel Moïse el imperio lo abandonó, en dado caso. Sí, Jovenel Moïse, lo que pasa está que, fíjese a ver, la región no está ocupando un lugar preponderante hoy en día en la agenda de los principales países del mundo. Aquí, en el mundo hoy en día, todo el mundo está concentrado en reactivar su economía, en la pandemia, y los países del tercer mundo, dése cuenta que ni siquiera vacunas le han enviado a los países del tercer mundo. China es que le ha sacado el gato del agua al tercer mundo con su famosa vacuna Sinovac. Entonces, le voy a decir que esto implica un alón para lo que es la determinación de la política exterior de Estados Unidos. Y sobre todo con un elemento novedoso que se suma, que es la crisis que se está gestando en Cuba. Esa es una crisis de otra dimensión, donde al parecer se propicia un escenario muy similar a aquel escenario tunecino de la primavera árabe. País que yo conozco con muchos detalles porque he estado en él durante meses. ¿Cuba? No, o Tunisia. Sí. Túnez, ok. Okay. Y se veía gestar. Porque lo que sucede con el régimen cubano es que usted no se puede pasar la vida diciendo me duele. Claro. Tengo un bloqueo, pero ¿y qué vamos a solucionar? O sea, tú nunca vas a trabajar, tú nunca vas a producir, tú nunca vas a mejorar las condiciones de vida de tu familia porque a ti te duele el páncreas. Tienes que trabajar aunque te duele. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos frente a un supuesto modelo socialista agotado, que se ha consumido en su propia salsa, que ya no tiene, primero perdió los vasos comunicantes con la extinta Unión Soviética, luego viene Venezuela, China. Establece también una política de subsidios para mantener el régimen socialista. Venezuela hoy en día ni ella puede sobrevivir. Entonces, pero ¿cómo usted me puede explicar a mí que no hay alimentos cuando usted tiene un país entero sin cultivar? En Cuba no se explota ni el 5% de las tierras de cultivo de haitianas, que son incluso de mejor calidad que las de República Dominicana, porque los humedales cubanos han estado más protegidos, hay menos, podríamos decir, incidencia de cambio climático que en República Dominicana, pero ni siquiera huertos urbanos se hacen. El que ha estado en Cuba, como he estado yo,
donde usted puede salir con $500 a la calle y pasa hambre. Porque no hay comida. Porque no hay comida. No hay ni siquiera los refrescos en Cuba. Cuando usted los compra y los lee, va a ver que son refrescos canadienses que ya están vencidos en esos países y los llevan a Cuba para venderlos. Y una cantidad de productos, de jabones, de cualquier cosa que ya son productos vencidos. Entonces, una sociedad que se maneja con esa precariedad, con un agravante que ha sido afectado por la pandemia, producto de la caída en el turismo. Es un país que se maneja, yo digo que es el único país de 2 pisos que existe en el mundo. Una parte que se mueve con una economía en dólares y otra que se mueve con pesos cubanos. Pero ahora resulta que se han puesto al mismo nivel. No hay dólares. Producto de la caída del turismo. Entonces, ese turismo era lo único que oxigenaba un poco al régimen cubano para poder sustentarse con la adulcoración de ese régimen supuestamente revolucionario, una revolución que no se sabe hacia dónde conduce porque nunca ha producido nada, con un mito de que tienen el mejor sistema de salud de Cuba, cuando la gente no tiene medicamentos, y te lo digo yo que he estado ahí, claro, para seguir con los tratamientos, y donde incluso el sistema de salud se convirtió en una entidad para recaudar divisas para el régimen. Vendiendo los médicos en el extranjero. Vendiendo los médicos y los hospitales. Y el secuestro de los médicos. Y los hospitales también. En Cuba una cosa... Sí, el turismo sanitario. Una cosa es cuando usted llega con $25,000 en el bolsillo para hacerse un tratamiento, y otra cosa es cuando usted es un cubano que va con su tarjetica lánguida a presentarse. Son 2 historias diferentes. Esto lo he visto yo, porque yo no me he circunscrito a estar en hoteles. Yo he estado en casas de amigos extranjeros que viven en Cuba. Entonces, yo lo que creo es que ha sido una decepción que este señor Díaz Canel no ha dado señales ni suficientes ni mínimas de que él puede conducir a Cuba a la transición necesaria. Y si Cuba quiere ejemplo, ahí tenemos los chinos. ¿Qué hicieron los chinos? Con un país inmenso, lleno de pobreza, carente de tecnología. ¿Y qué hicieron los chinos? Una estrategia para desarrollarse. Cuba no tiene ninguna estrategia para desarrollarse, más que consignas. Un país no se puede gobernar con consignas. Algo que le digo yo mucho a los políticos dominicanos. El tema no es de consignas, el tema es de realizaciones. De realizaciones, desarrollar, claro, políticas públicas. O sea, los cubanos no pueden pasarse la vida con ese gesto prepotente de que ellos tienen todos los temas solucionados a mano y de manera oportuna, cuando Cuba, en términos, la Cuba real, no la Cuba romántica que se ha querido vender a través de la nueva trova y de todos esos recursos estratégicos mediáticos que fueron muy efectivos una vez cuando yo era joven, que uno pues soñaba con que este país se convirtiera en una Cuba y cosas. Y después que uno llega ya siendo adulto profesional y ve la realidad del asunto, pero es un fiasco. Yo recorrí Cuba de cabo a rabo en un vehículo y yo no vi en Cuba una sola parcelita modelo que dijera que mira qué lindo cultivo. Todo convertido en una selva tropical donde el ganado, ni pensarlo, unas granjas porcinas que funcionan de manera rudimentaria. Entonces, yo creo que ya estas generaciones que han nacido y han crecido y se han estado desarrollando en la Revolución Cubana, que reciben el feedback de lo que es la vida en otros países, que aunque hay desigualdad, hay pobreza como la tenemos aquí, y como la tenemos en Puerto Rico y como la tenemos en Guatemala, prefieren que un espacio donde se le pueda considerar por sus potencialidades y no por la pertenencia a un partido
comunista, que en función de eso es que tú puedes de alguna manera escalar. Ok, pero don Daniel, uno de los problemas fundamentales que yo veo con el tema cubano, ya que usted nos pasó al tema cubano, es que no se ha definido un liderazgo. O sea, en Cuba al día de hoy no tenemos un liderazgo medio, ni siquiera comunitario que uno pueda señalar como, mire, estas son las 4 figuras. O sea, las damas de blanco de los 90 no existen hoy en día. Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes son esos actores que van a forzar al Partido Comunista Cubano a una real apertura y una concertación hacia la transición? Porque definitivamente Miguel Díaz-Canel, hijo del comunismo, hijo del Partido Comunista e hijo de los Castro, si se quiere llamar así, porque por algo Raúl Castro lo puso a él, tal y como usted señala, no ha dado ninguna muestra en 4 o 5 años que tiene allí en el poder de tener ninguna intención de transicionar, sino todo lo contrario. Mientras el status quo se pueda sostener, mejor es. Y si no hubiese sido por el COVID que de repente llegó y trastocó todo lo que era ese pulmón que usted menciona del turismo, pues no se da ni siquiera esta señal. Pero estamos hablando de un pueblo que, al igual que el haitiano, y eso es un tema fundamental para mí, o sea, yo siempre he dicho, mira, la apertura cubana a República Dominicana solamente le puede favorecer. Porque hay mucha gente que dice, si Cuba se abre, nosotros vamos a perder comercio, vamos a perder turismo, la gente va a ir más a Cuba. Yo siempre decía todo lo contrario. Si tú le puedes vender a un turista europeo que se puede pasar una semana en La Habana y una semana en República Dominicana, eso es infinitamente más atractivo que irse a Cancún 2 semanas. Entonces, yo lo que creo que ganamos. Y nosotros ganamos también porque para mí los 11 millones de cubanos son clientes potenciales de República Dominicana. Porque algo que carece Cuba, a pesar de que tiene un nivel educativo general mejor que el dominicano, es que no tienen capacidad empresarial, porque no son empresarios. Tienen 3 generaciones que solamente saben hacer una fila para cubrir una tarjeta y que el Estado sea que le otorgue todo. Entonces la capacidad empresarial no la tienen, pero ahora parece que tampoco tienen el liderazgo político. Entonces ese liderazgo político va a venir heredado de la Florida. Yo espero que no. No. La gente de la Florida que siguen desarrollándose en la Florida y haciendo su vida en la Florida, no hay espacio para un liderazgo importado. Yo siempre pongo como ejemplo lo que sucedió en República Dominicana en abril del 65. ¿Que Juan Bosch se quedó en Puerto Rico o qué? No. ¿Quién se imaginaba que quien 2 años antes estaba pateando a los jóvenes dominicanos en las calles se iba a convertir en el líder de una revuelta militar? Estoy hablando de Francisco Alberto Camaño Deñón. Y se lo digo porque yo lo vi. Nadie me lo contó. Yo viví en Ciudad Nueva. Yo viví los episodios de la calle Espaillán. Mis primos eran del 14 de junio. A mi casa iban todos esos muchachos que luego muchos de ellos los mataron. Y yo los conocí de cara a cara. Y yo siempre he dicho que la historia toma el personaje que más se adecua a sus propósitos en un momento determinado. Francis Camaño le tocó estar cerca de un teléfono el día que el grupo político fundamental, Euclides Gutiérrez, etcétera, etcétera, estaban hablando con Juan Bosch. Y Juan Bosch preguntó, ¿cuál es el militar de más alto rango? Fulano de tal, pero no está disponible, porque fulano de tal, pero está. Y el otro, Francis Camaño, pues ese va a ser. Póngamelo, ese va a ser. O sea, eso es como caído del cielo. Claro. Pero es la historia que produce los procesos. Mira, lo mismo le pasó a Leonel en el 96 también. En el 96, claro. En Cuba, señores, hay una serie de activistas sociales, culturales, etcétera, que han ido surgiendo. Lo que pasa está que, como este es un proceso en ciernes, todavía no hemos llegado a la etapa en que tenga que ser elegido una vocería, un liderazgo que unifique a todos los sectores. Pauli, es un proceso. Ahora, de Miami no va a venir, lo que están haciendo. Sí, pero que cuando uno ve que el último proceso similar a este fue en el año 93, 94,
Bueno, nos vamos a poner viejos, don Daniel, esperando este proceso en Cuba. Pero yo creo que ya el problema de Cuba es que la única ventana que estaba abierta para oxigenar esa habitación ya saturada de CO2 cerró la última celosía. Y no creo ¿Usted cree que el turismo no va a volver? Va a volver, pero no va a ser el mismo turismo de antes. No va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Ya, por ejemplo, este desafío baja de peldaños al régimen cubano. Es como sucedió aquí con Trujillo. Llegó el MPD, se estableció en la Duarte. Trujillo le mandó los paleros, los bajó, los metió presos. Pero el mito empezó a desplomarse. Y en Cuba el mito se está desplomando, pero con condiciones objetivas también. O sea, la mística de la preeminencia del régimen. ¿Cuántos líderes importantes, fundacionales de la Revolución Cubana, hoy en día se han manifestado discrepando del régimen cubano? Varios. Yo he recibido documentos conmovedores de gente que fue de los que participó con cartilla en el proceso de alfabetización en Cuba. Y hoy en día están diciendo que, señores, y esto se acabó. Hay que reconocer que fracasamos. No fuimos capaces de ponernos a tono. Cuba pudo montarse en la grupa del caballo de la transición de China y hasta convertirse en un aliado estratégico, y no lo hizo por la torpeza de la dirigencia cubana. Y porque China, claro, muy hermética, hay que recordar que Cuba estuvo cerca de la Unión Soviética, no de China, y hasta participaron en confrontaciones fundamentales acerca del revisionismo y el maoísmo. Eso tiene muchos antecedentes históricos, pero eso se hubiera solucionado fácilmente si los cubanos hubieran abandonado esa visión petrificada que tenían de una revolución que lamentablemente se fatigó a la mitad del camino. Sí, es indudable que los chinos, por comercio y por posicionamiento geopolítico, estaban muy dispuestos a asistir, a aperturar y a colaborar con China, como lo mismo han estado con Panamá, probablemente con nosotros también tiene algo que ver. El incursionamiento de los chinos en Nicaragua y la posibilidad de hacer allí un nuevo canal que cruzara el Pacífico y el Atlántico no es más que un reflejo de eso. Obviamente la asistencia china en Venezuela también es parte de ese esfuerzo, pero los Castro no supieron manejar esa situación. Los chinos con Venezuela están tratando de cobrarse su dinero porque ellos saben que... Ahora mismo sí, los rusos y los chinos los que están en eso. Cobrándose su dinero. Porque eso va a colapsar. Ellos saben que ese es otro modelo agotado. Sí. De el famoso socialismo del siglo XXI. Claro. Que fue colocado en el imaginario histérico, no histórico, histérico del difunto presidente Chávez. Los aviones que llegan a África y de África a Turquía, sabemos, para el cobro. Bueno. De esas deudas que se le están cobrando ya con unos intereses bien altos. Correcto. Entonces, a China lo que quizás está pensando que cuando se produzca un desenlace final en Venezuela, ellos pues obtener una parte importante del pastel, porque en Venezuela se va a necesitar de todo. Sí. Igual que en Cuba. Yo coincido plenamente con usted cuando dice que los dominicanos, que si preocupados, señores, reconstruir a Cuba, colocarla en el siglo XXI va a tomar más de una década. Así y nosotros seríamos en primera línea uno de los principales proveedores de esa reconstrucción de Cuba. Creo que eso causaría una revolución industrial en República Dominicana. Yo pienso igual. Entonces, hay una última tesis que la quiero tocar con usted. Yo le he dicho muchas veces acá en el programa, quizá usted no me ha escuchado, que yo soy de lo que entiende que la República Dominicana tiene que tomar un liderazgo activo en Haití. Que nosotros somos los primeros y más llamados a garantizar no solamente el equilibrio, sino el desarrollo y el crecimiento de Haití. Y que no es razonable que en Haití se instalen autoridades
adversas a la República Dominicana, y nosotros tenemos que velar porque eso no sea así. Y porque el comercio, porque las asociaciones de comercio, porque por la producción agrícola, porque la protección del medio ambiente, porque el equilibrio sanitario, por ejemplo, ahora mismo, de Haití, nosotros somos los que tenemos que garantizarlo. Y no podemos pretender que sean los Estados Unidos, que sea Canadá, que sea Francia, los que resuelvan la situación haitiana, sin que la República Dominicana tenga una participación directa en lo que allí ocurra. Mucha gente me ha comentado que fue un desaguiso del Consejo de Seguridad de la ONU no permitirle a la República Dominicana participar en la conversación a habitación cerrada que se produjo sobre el caso haitiano. Y le digo yo, fue una fortuna. Fue una fortuna. Porque ahora no nos pueden acusar. Porque así no nos pueden imputar. Claro. O sea, es muy bueno tú poder influir en las soluciones sin tener que ser parte del problema. Entonces, eso es un axioma en política. Y si tú lo puedes lograr, pues ya lleva la mitad del pleito ganado. Del pleito ganado. Ahora lo que tiene que hacer República Dominicana es tener posiciones claras. Uno de los graves problemas que tiene República Dominicana es que no acaba de entender que hoy en día el contexto internacional trasciende y sobredetermina el contexto nacional. Entonces, hay que ser más proactivo, señor Garrido. En eso estamos de acuerdo. No podemos esperar que el mango caiga de la mata y sobre todo que sean los sectores empresariales los que determinen de manera corporativa cuáles son las relaciones, definan el perfil de las relaciones entre República Dominicana y Haití, porque nosotros no somos un abastecedor, nosotros no tenemos por qué tener preocupación del mercado haitiano, el mercado haitiano es nuestro. Lo que nosotros tenemos que hacer es más proactivo, tratar de establecer un pool de gente conocedora de Haití, de la política internacional, que sea capaz de poder implantar visiones en Haití que sean no favorables, pero sí abiertas a la República Dominicana. Exacto. Hay que recordar que aquí el presidente Fernández hizo una universidad en Haití. Esa visión mesiánica, faraónica del presidente que creen que un edificio ya determina una situación. Cuando nosotros hemos desaprovechado muchas oportunidades para tener una mayor influencia en Haití. Lo primero es que hay que construir alianzas, hay que construir puentes y sobre todo tener bien claro que usted persigue en cada paso. Yo creo que si hubiésemos creado cuatro parques como Codevi, por ejemplo, de Juana Méndez, y 12 clínicas rurales para que las mujeres haitianas pudiesen parir en Haití y ayudar con el registro nacional haitiano, eso hubiese sido de muchísimo mayor relevancia. Y esos 75 millones de dólares supuestos que se gastaron en esa universidad daban para eso y sobraban unos cuantos centavos. Sí, lamentablemente es el tema de prioridades y de saber qué se persigue. Como dicen por ahí los sabios ancianos de este país, quien no sabe dónde va, nunca llega. Ay, Dios mío. Bueno, dale, Ana. Bueno, pues agradecer al señor Daniel Pou que nos ha dado una cátedra. Así es. Obviamente en esta tribuna del sector educativo en la República Dominicana, toda una cátedra de lo que son políticas públicas y cómo los modelos pues simplemente se agotan y hay que mantenerse, pues digamos que innovando incluso en aquellas acciones que al final de cuentas pues son el beneficio de las sociedades y en este caso saber más que nunca que no somos una isla, aunque territorialmente lo seamos, pero estratégicamente, pues sin duda tenemos que mantenernos vinculados con los pueblos hermanos. Daniel, muchísimas gracias